Muchas gracias Hola, por concedernos la buenas entrevista. noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero me gustaría saber en qué consiste el proyecto de Volt y cómo surge este proyecto. Bueno, Volt es un partido político paneuropeo y sobre todo un movimiento político. Nace después del Brexit, desde la mano de tres chicos, un chico francés, una chica francés, un chico alemán y un chico italiano, que estaban viviendo justo en este periodo en Inglaterra y delante de la amenaza, la gran amenaza del Brexit, pues decidieron replantearse lo que era la Unión Europea y sobre todo el futuro de los jóvenes dentro del contexto de la Unión Europea. Y también pusieron sobre la mesa por la primera vez de que los grandes retos que tenemos en diferentes países, como pueden ser, por ejemplo, la migración, el cambio climático, las nuevas tecnologías, los cambios del trabajo, etcétera, no son simplemente retos y desafíos locales, sino que son globales. La única manera para hacerle frente claramente es trabajar de una manera paneuropea. Así que, bueno, desde este momento nació Volt y a partir de allí nos presentamos por primera vez en las elecciones europeas de 2019 en el conjunto de todos los países de la Unión Europea y conseguimos entrar en el Parlamento Europeo como bueno, la gran novedad de estas elecciones. Y actualmente estamos en el Parlamento Europeo trabajando en la Comisión de Migración y estamos haciendo políticas bueno, de esta manera paneuropea y con óptica un poco más global. ¿Y qué es el paneuropeísmo? Es lo principal de Volt. Bueno, partimos de la base de que somos europeos y entonces no hay diferencias entre nosotros y nuestros vecinos. No hay más peso siendo alemanes que siendo italianos, por ejemplo. Bueno, como podéis notar de mi acento, yo soy italiana. Lo que queremos hacer con este concepto de paneuropeísmo es llevar conceptos en todos los países de la Unión Europea. Presentarnos con el mismo programa en esos países significa abrir un debate que, por ejemplo, se está llevando aquí en España, en países donde todavía no se ha planteado esta problemática. Y sobre todo intentar resolver esta problemática y poner en la agenda política con best practice. Así que paneuropeísmo para nosotros significa tener alcance en todos los rincones de Europa y trabajar no solo para el país, porque por ejemplo no es que estamos trabajando desde España para otro país para ayudarle a alcanzar un determinado estándar. No, no, estamos trabajando en el conjunto, todos los europeos y las europeas, para encontrar un problema, una solución común a un problema que puede ser muy local. Así que, bueno, esa es la definición un poco práctica de nuestro concepto de paneuropeísmo. ¿Y lo hacéis de la misma manera en que la Unión Europea aplica sus políticas? Y me refiero a cómo lo hace en cuanto a las regiones, no en cuanto a los países, teniendo en cuenta que Milán se parece más a Madrid que lo que se parece Extremadura o lo que se puede parecer Málaga, por ejemplo, a otra gran ciudad europea. Entonces, si tenéis la intención de aplicarlo así o tenéis otro método distinto, ¿cómo veis que podéis llevar a cabo esas medidas? Esa es una muy buena pregunta y para contestarte te hago un ejemplo también muy práctico. Yo vivo aquí en Barcelona y estuve coordinando el team de Cataluña antes de ser copresidenta de Volta España y para la creación de un programa político específico para Cataluña, sí que dependiendo de cuáles eran las temáticas colaboramos con diferentes ciudades, siempre a nivel local. Por ejemplo, con el tema de política para ciudades libres de coches, trabajamos con Rotterdam, con ciudades del norte de Europa, como pueden ser las ciudades danesas, o también para la política del puerto, de cero contaminaciones en puerto, para el puerto de Barcelona, y trabajamos con Rotterdam. Así que para daros un poco la idea de cómo estamos trabajando, tenemos una plataforma que se puede parecer mucho a un Facebook en el que estamos todos los miembros de Volt de toda Europa. Se lanza una idea, se lanza un proyecto, se crea una task force, se crea un team de personas que quieran trabajar
sobre este concepto. Por ejemplo, ahora yo estoy en una task force sobre trata de mujeres para acabar con la trata de mujeres en Europa. Y el siguiente paso sería intentar conectar con las asociaciones, las ONG que trabajan para dar asistencia y para acabar con la vulnerabilidad en estos contextos, no solo aquí en España, sino en toda Europa. Pues escuchamos las experiencias, intentamos trasladar un poco esto a políticas pragmáticas y a partir de allí la adaptamos a la legislatura de los diferentes países para poderla adaptar a nivel local. Así que, bueno, esta es un poco la manera práctica. A ver. ¿Por qué os llamáis Volt? Bueno, esa es una buena pregunta. Creo que habéis podido oír por ahí que nuestra primera elección como nombre era Vox. Decidimos llamarnos Vox en 2017 por el correspectivo en latín que significa voz, para dar más amplificación a nuestro concepto de participación ciudadana y de democracia participativa. Pero claramente aquí en España tuvimos un poco un contraste con lo que era la realidad política y decidimos cambiarnos el nombre a Volt. Volt significa voltio porque queremos llevar una nueva energía a la política europea y, bueno, y sobre todo siendo una medida, se pronuncia igualmente en todos los países de la Unión Europea. Sois europeístas, pero sin embargo, en vuestro programa queréis reformar la Unión Europea. ¿Cómo es esto posible y qué es lo que queréis reformar de la Unión Europea? Bueno, actualmente sí que hay diferentes posiciones hacia la Unión Europea. Hay personas y partidos que son euroescépticos y hay otras personas y partidos que son eurófilos. Se puede ser amante de la Unión Europea como somos nosotros, pero también bastante críticos. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos totalmente convencidos y convencidas de que la Unión Europea en sus instituciones nos ha traído 60 años de paz, pero ha llegado el momento de hacer políticas para el siglo XXI. Y las instituciones europeas de esta manera no pueden funcionar. Como sabéis, claramente la Unión Europea es un conjunto de estados, es un conjunto de estados soberanos que deciden de una manera autónoma de delegar algunas competencias a la Unión Europea, pero no todas, mantienen la soberanía. Y este modelo no, lo hemos visto también con la pandemia, puede retrasar muchísimo la actuación. Así que nosotros y nosotras lo que proponemos es una Europa federal con más competencias a la Unión Europea y a los ciudadanos. Entonces, lo que se quiere hacer de una manera muy concreta es quitar poder a los estados-naciones para dárselo directamente a los ciudadanos con democracia directa para poder elegir un presidente de la Unión Europea y dar más poder a la Unión Europea. ¿A qué sector de la Unión Europea? Claramente a la parte legislativa, que es siempre representación de los pueblos europeos, o sea, al Parlamento Europeo, siempre con una elección de un primero o de una primera ministra. A partir de allí, lo que queremos reformar también es el voto de unanimidad, porque no sé si sabéis, seguramente sí, que la mayoría de votaciones se llevan a cabo con el voto de unanimidad. Y un ejemplo concreto de que esto no puede funcionar ha sido todo el debate sobre los fondos durante la pandemia, en los que los países frugales sí que han puesto el veto. Y bueno, esa es un poco la gran diferencia y lo que nos diferencia de otros partidos que están en el Parlamento Europeo, que sí que queremos un modelo federal de Unión Europea. Y otra de las medidas que está muy presente en vuestros puntos principales es la digitalización, entonces, y principalmente de los servicios públicos. ¿Por qué lo defendéis como algo clave y qué es lo que proponéis para digitalizaros? Vale. Está claro que en España sí que hay muchísima brecha digital y vuelvo a repetir, se ha visto mucho durante la pandemia, sobre todo en la parte de la educación, porque bueno, las familias que sí que tenían acceso a herramientas tecnológicas, a bueno, materiales, a Wi-Fi, etcétera, han podido
darle a sus hijos la continuidad de la educación, y en otros casos sí que se ha notado mucho más la diferencia entre las diferentes familias españolas. En el caso de las administraciones, la digitalización sí que entra directamente en la parte de transparencia y de lucha a la corrupción, y sobre todo de acceso a la participación de los ciudadanos y las ciudadanas directamente a la democracia. Uno de los grandes problemas que tienen las administraciones públicas es la complejidad de los trámites, y sobre todo el ciudadano se pierde en esta oscuridad y en este caos de lo que es la burocracia, y no entiende exactamente de qué sirve un trámite, cuáles son los pasos, etcétera. Así que, bueno, esto por un lado, y por el otro lado sí que la digitalización de las administraciones lo que favorecería, como comentaba antes, es la participación de las personas a la política y a lo que le afecta en el día a día, como puede ser la parte de presupuestos participativos o poder decidir sobre iniciativas en su ayuntamiento, que son iniciativas que ya existen, solo que no son de fácil acceso, las plataformas no funcionan. ¿Y cómo queremos hacerlo? Esto con fondos europeos. En cada legislatura de la Unión Europea se destinan fondos que están dirigidos a la digitalización y sobre todo que tienen actuación muy local, pero ningún ayuntamiento aplica. Así que el primer paso sería hacer una campaña de información directamente en los ayuntamientos para poder tener ya una infraestructura funcionante y después trasladársela a los ciudadanos de los ayuntamientos. Otro tema importante, siempre utilizando fondos de la Unión Europea, sería ampliar toda la red de fibra que no llega en muchas comunidades autónomas de España, sobre todo las áreas que ya están bajo de la gran problemática de la despoblación. Y hay algo que preocupa mucho a los jóvenes actualmente, que es el tema del clima. Si tuvierais poder influir en la política del cambio climático, ¿cómo actuaríais? ¿Cuál es vuestra Bueno, idea? de hecho, sí que tenemos poder de influir porque en el Europarlamento estamos en el grupo de los verdes, el grupo Green EFA, y nuestras propuestas como Volto son mucho más ambiciosas que la de los verdes ahora mismo, y sobre todo de las propuestas de la misma Comisión. Lo que queremos es una Europa descarbonizada completamente. En 2000, bueno, pensábamos hacerlo en 2025, ahora con la pandemia sí que se deberá retrasar un poco. La idea de base es prácticamente colaborar con todos los países de la Unión Europea para que puedan tener mismas sanciones, sobre todo para la parte de contaminación, poner una carbon tax directamente que vaya a impactar las empresas que sí que están contaminando más, pero también tenemos que reconocer que aquí en Europa vivimos en un continente que es bastante privilegiado para la parte de contaminación, aunque no parezca, porque no es Europa que contamina mucho con respecto a nuestros países vecinos, que pueden ser Rusia, China y sobre todo Estados Unidos. Así que nuestra gran propuesta es trabajar mucho en la diplomacia, una diplomacia que sea europea, una acción exterior que vaya a impactar directamente la conciencia de los países de los países vecinos. Y no podemos tener una voz potente si no estamos juntos como países. España no va a tener nunca la fuerza como país solo de poner un freno a la contaminación de China y Estados Unidos. Ujú. Volt en el Europarlamento, como has dicho, tiene un diputado. En Alemania tiene bastantes, creo que 12, ¿no? Consejeros diputados en ayuntamientos. En Holanda tenéis 3 y las encuestas os dan que vais a subir a 6. ¿Por qué? Si en Europa el proyecto sí que está funcionando, ¿por qué en España no conseguís ningún cargo público? Esa también es una buena pregunta, y sobre todo no es de tan fácil lectura, porque aquí en España ha habido una conjuntura de
diferentes causas. La primera ha sido la polarización, la creciente polarización que estamos viendo aquí en España, que claramente no es un unicum de nuestro país, pero sí que también hay muy altos niveles de polarización política. Seguramente habréis podido notar que ya no hay diálogo sobre posiciones políticas, hay simplemente blanco y negro. Y si no la piensas como yo, pues no estoy abierto a tu punto de vista y no hay un punto medio. Seguramente de esto vais a hablar en la segunda parte de este programa. Entonces, es muy difícil para un partido como el nuestro, que sí que lleva propuestas que son muy pragmáticas y que quieren para decirlo con un ejemplo muy práctico y bueno, con un disaque, darle la vuelta a la tortilla, o sea, plantear un futuro que sea totalmente innovador, y esto también da miedo porque hay un desconocimiento general sobre lo que hace la Unión Europea, sobre cómo funciona, sobre cómo puede impactar directamente aquí en lo local. Así que cuando hablamos de políticas europeas, se piensa solitamente a burocracia, políticas a puertas cerradas, a un poder que está gestionando todos los estados. Así que, bueno, también esta ha sido una barrera. Por el otro lado, aquí sí que somos un partido pequeño, y sobre todo hay una barrera estructural, que es la ley electoral, que no permite a pequeños partidos como el nuestro de acceder fácilmente a las elecciones. En las elecciones en Cataluña intentamos presentarnos, pero no conseguimos superar la barrera de las 5.000 firmas, solo para Barcelona. Y bueno, en Madrid sí que había un 5% para entrar en el Parlamento Europeo, que son factores que no tenemos en otros países como Holanda o como Alemania. Así que bueno, allí los porcentajes de entrada son mucho más bajos. ¿Habéis notado que hayáis aumentado de gente interesada por vosotros con el lío que hubo con las papeletas en Madrid? Sí, totalmente. Bueno, nunca hubiese pensado de hacer política en mi vida a través de los memes y a través de, bueno, y darle las gracias sobre todo a Vox, imagínate. Pero sí, hemos aumentado muchísimo las solicitudes de membresía, de voluntarios y sobre todo impactos en las redes sociales. Y esto es positivo porque a raíz de esto muchas personas sí que se han leído nuestro programa, y esto era lo que al final queríamos. Más que un voto, lo importante es que sabemos perfectamente que esta es una carrera a muy largo plazo, lleva mucho tiempo intentar dar soluciones que no son soluciones fáciles a problemas complejos como están haciendo determinados partidos populistas o de ultraderecha. Así que esto es una carrera a muy largo plazo y necesitamos todas las mentes pensantes posibles. Así que bueno, esto tenemos que agradecerlo, tenemos que agradecer la visibilidad. Bueno, ya para... A mí me gustaría preguntarte, sí, en Europa existe un euroescepticismo de izquierdas, por ejemplo, con el movimiento de Syriza, Slavoj Žižek también habla mucho de estos, Tsipras, incluso también bastantes partidos de izquierdas en la Europa más central, que creen que la Unión Europea o una Europa como un Estado federal no conseguirá triunfar si mantiene sus políticas económicas, que al fin y al cabo están afectando en ciertos sectores a los países del sur. De Volt, ¿qué proponen frente a este problema de desigualdad económica entre los partidos del norte de Europa y los partidos, y los países mediterráneos? Efectivamente, esa es una gran problemática, y como acabas de comentar, sí que ha hecho aumentar los índices de euroescepticismo. Bueno, nuestra propuesta se basa en la unificación fiscal y sobre todo unificarlo en lo que sea un banco central europeo.
que pueda, que entienda cuáles son las diferencias económicas y sobre todo cuáles son las diferencias de modelo económico que hay dentro de los diferentes países y y que sobre todo vaya a impactar en lo que es la repartición de la riqueza. Esto en la carta suena muy bien. A nivel práctico, se tienen que crear antes lo que son valores europeos, porque si vamos a tocar el dinero de los países, ya sabéis que allí los valores quedan desaparecidos. Así que, bueno, antes de ir a impactar directamente en la unificación fiscal, sí que se necesita hacer un paso previo, que es reconstruir cuáles son nuestros valores europeos. El primer paso sería escribir por fin esta famosa Constitución Europea y a partir de allí, cuando haya un sentimiento, pues ir federalizando por tramos. Y la federalización fiscal sería justo el siguiente tramo. Ya para terminar, ahora vivimos en una Muchas gracias. sociedad muy polarizada, con bloques de derechas o de izquierdas. Si Volt estuviera en el Parlamento de España y fuera el que decidiera el gobierno, ¿daría el poder al bloque de derechas o al bloque de izquierda? Bueno, en general no me gusta especular sobre situaciones hipotéticas, pero esto parece muy divertido. Siendo un partido, nosotros, pragmático, actualmente sí que estamos descartando completamente las coaliciones y en el próximo futuro también, sobre todo para intentar presentarnos. Dentro del Parlamento lo que haríamos sería balancear el poder e intentar aprobar lo que sean las mejores medidas de un bando y la mejor medida del otro. Depende siempre de cuáles sean las prioridades en este momento. Actualmente sí que en Europa se están viniendo menos los derechos sociales, lo hemos visto en muchos países, así que bueno, podría haber casos en el que priorizaríamos esta parte y por el otro lado priorizaríamos medidas económicas que sean más liberales. Pero en general no nos decantaríamos ni para uno ni para otros. Sobre todo con los partidos que tenemos ahora en el Parlamento. Sí que tenemos líneas rojas muy claras, con partidos con los que no vamos a pactar nunca, pero bueno, queda mucho tiempo para, para poder tener esta oportunidad. Sí. Bueno, pues muchas gracias por estar este rato aquí contándonos un poco este proyecto que para muchos es desconocido. A vosotros y vosotras, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.